Hola, mi nombre es Joel Cordero y hoy voy a dar la introducción y la explicación del marco teórico de nuestro trabajo práctico integrador. Bueno, el proyecto trata sobre un servidor multijugador de Minecraft, el cual está levantado dentro de una máquina virtual que se llama VirtualBox. La idea de crear este servidor de Minecraft surgió principalmente a partir de querer jugar de manera multijugador sin depender de un servidor externo como Aternos, que generalmente tiene recursos limitados, es más lento y suele tardar mucho en cargar. Para solucionar esta problemática, decidimos crear un servidor propio, como mencioné anteriormente, el cual nos permitió aplicar todos los conceptos vistos en la materia, específicamente sobre virtualización, y utilizar un servidor que sea mucho más eficiente a comparación de servidores externos como Aterno. Ahora, ya habiendo entendido sobre qué trata el proyecto, voy a pasar a explicar ciertos conceptos que son necesarios entender previamente a mostrar cómo funciona el servidor. El primer concepto que vamos a tener que tener en cuenta es el de virtualización. La virtualización es básicamente una tecnología, una herramienta que nos va a permitir crear diferentes versiones virtuales de ciertos recursos informáticos como servidores, sistemas operativos o incluso almacenamiento. Básicamente, dentro de una misma computadora vamos a poder tener diferentes máquinas virtuales que van a ser independientes del sistema anfitrión. Para nosotros fue muy útil porque nos permitió levantar un servidor Ubuntu, que es un sistema operativo de Linux, directamente dentro de Windows, sin necesidad de tener una segunda computadora. Además, tenemos que tener en cuenta los beneficios que tiene la virtualización, por ejemplo, su eficiencia, porque aprovecha los recursos físicos que tiene disponibles el hardware. También está la flexibilidad, porque nos permite ejecutar diferentes sistemas operativos dentro de un mismo equipo y además nos permite configurarlo según las necesidades que tengamos. Y por último, también nos permite reducir los costos que tengamos en infraestructura porque no dependemos de diferentes computadoras para poder levantar servidores. Ahora, el software que hace posible la virtualización se lo conoce como hipervisor, que es básicamente el intermediario que existe entre el hardware físico y las máquinas que funcionan por encima. Existen dos tipos de hipervisores. Está el hipervisor de tipo 1 o también conocido como bare metal, que es un tipo de hipervisor que se ejecuta directamente sobre el hardware físico, el cual no va a tener un sistema operativo anfitrión. Este tipo de hipervisor generalmente se lo ve en servidores como VMware o Microsoft Hyper-V, que son servidores mucho más grandes. Y por otro lado tenemos el hipervisor de tipo 2 o también conocido como alojado, que fue el hipervisor que utilizamos en este proyecto, ¿no? El hipervisor que utilizamos nosotros específicamente se llama VirtualBox y lo utilizamos porque los hipervisores de tipo 2 generalmente son mucho más fáciles de instalar, de configurar, aunque como desventaja generalmente son un poco menos, tienen un rendimiento menor a comparación de los hipervisores de tipo 1. Pero como nuestro proyecto no era un servidor muy grande, nos vino bien y fue más que suficiente. Después, cuando armamos la máquina virtual, VirtualBox lo que tuvo que hacer es básicamente simular los recursos de hardware que iba a utilizar para el sistema operativo Ubuntu y nosotros le dimos en total dos núcleos de CPU, 3 GB de RAM y un disco de 50 GB en formato BDI. El archivo de la máquina virtual como tal está en nuestra computadora, pero la máquina virtual lo interpreta como si fuera un disco físico aparte. Además es interesante porque VirtualBox como tal no bloquea los recursos que se van utilizando, sino que los administra junto con Windows y los va justamente utilizando de una manera dinámica. Después para la parte de red utilizamos el modo NAT, que sería el modo por defecto que viene, que básicamente le permite a la máquina virtual utilizar una conexión a Internet que utiliza la computadora anfitriona. Además, como había mencionado, el modo NAT básicamente le va a permitir a la máquina virtual conectarse a Internet. Pero esto suponía una limitación que era básicamente que no le permitía a otros equipos conectarse directamente a este servidor. Por eso
decidimos utilizar Radmin VPN, que es básicamente una herramienta gratuita que va a crear una red virtual y le va a asignar una IP a los diferentes equipos que se van conectando. Esto lo hace para simular como si los diferentes equipos pertenecieran a una misma red local, al mismo router, ¿no? Sin importar si están en lugares diferentes. Lo que nos permitió poder conectarnos al mismo servidor de Minecraft sin importar el hecho de que estábamos en redes distintas. Además, el modo NAT sirve más que nada para que la máquina virtual se pueda conectar a Internet, pero esto suponía un problema que era básicamente que diferentes equipos que venían de redes externas, no se podían conectar al servidor. Y para poder solucionar esto utilizamos una herramienta que se llama Radmin VPN. Es una herramienta gratuita que justamente lo que hacía era crear una red virtual y asignarle una IP a cada equipo que se conectaba a esa red, simulando como si pertenecieran al mismo router, eh, lo que nos permitía unirnos a un mismo servidor sin importar el hecho de que estamos en lugares diferentes y en redes diferentes. Ahora, ya habiendo explicado los diferentes conceptos del marco teórico, mi compañera va a pasar a mostrar cómo funciona el servidor. Hola, mi nombre es Lison Leiner y yo voy a presentar el caso práctico, los resultados obtenidos y por último la conclusión. En el caso práctico, lo que hicimos fue aplicar todo lo que vimos de la virtualización y armando un servidor en Minecraft dentro de una máquina virtual. La idea principal del proyecto fue demostrar que un servidor real, en este caso un servidor de multijugador, puede funcionar perfectamente dentro de un entorno virtualizado sin necesidad de tener un servidor físico. Y para eso usamos una computadora con Windows como sistema principal y arriba de eso instalamos VirtualBox, que es un hipervisor tipo 2. Y dentro del VirtualBox creamos una máquina virtual con Ubuntu Server. A esa máquina virtual le asignamos recursos como 3 GB de RAM, 2 núcleos de CPU y un disco de 50 GB. Esto es importante porque muestra cómo el hipervisor reparte todos los recursos físicos. Después instalamos Java 17, que es necesario porque Minecraft funciona con Java, y después configuramos el servidor usando Purple. Después creamos una carpeta específica para el servidor, descargamos el archivo .jar y lo ejecutamos desde la terminal. Y en el primer inicio se generan los archivos de configuración como eula.txt que tuvimos que aceptar manualmente. Y por último, después configuramos la red usando radmin.vpn para poder conectarnos desde distintas redes, simulando como si estuviéramos en la misma LAN. También fue clave la parte de resolver errores porque nos encontramos con varios problemas. Uno fue el error unable to access jar file, que pasaba porque el archivo no estaba en la carpeta correcta. Y otro fue un error de versión de Java que solucionamos usando una versión compatible del servidor. También tuvimos problemas de autenticación que resolvimos modificando el archivo server.properties y probamos usar Velocity, pero vimos que no era un servidor sino un proxy, así que lo descartamos. Todos estos errores nos ayudaron a entender mejor cómo funciona el sistema por adentro. Así que como conclusión, este trabajo nos permitió aplicar de forma práctica todos los conceptos de virtualización que vimos en la materia, porque pudimos comprobar cómo un hipervisor tipo 2 como VirtualBox administra los recursos del hardware y permite ejecutar otro sistema operativo completamente funcional. Y también aprendimos mucho resolviendo los errores reales, lo cual fue una de las partes más importantes porque no fue solo seguir los pasos, sino entender qué es lo que estaba pasando y cómo solucionarlo. Además, el uso de Radmin VPN nos mostró cómo se pueden conectar equipos diferentes en diferentes redes como si fueran una misma red local. En general, el proyecto creo que demuestra que la virtualización no es algo teórico o como de empresas grandes,
sino que se puede aplicar en casos reales y prácticos como crear un servidor de juego. Y como mejora futura podríamos probar un hipervisor tipo 1, automatizar el servidor o incluso usar Docker para hacerlo más eficiente. Y bueno, eso fue nuestro trabajo. Como conclusión, el trabajo nos permitió aplicar los diferentes conceptos que fuimos viendo a lo largo de la materia, como la virtualización, los sistemas operativos e incluso el hardware. Todos estos conceptos los pudimos aplicar utilizando VirtualBox, que fue la herramienta explicada anteriormente, la cual nos permitió crear una máquina virtual donde levantamos el servidor de Minecraft. Además, al realizar este trabajo nos surgieron varias problemáticas que pudimos ir resolviendo y por esto mismo pudimos ir entendiendo de una mejor manera, ir comprendiendo de una mejor manera cómo funcionan todos estos sistemas. Y en conclusión, fue un trabajo que nos permitió aplicar los conceptos que estuvimos aprendiendo en práctica. Así que nada, muchas gracias por ver el video.